Si todos lo tenemos, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice así, el 2. Predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con mucha paciencia e instruir. ¿Pueden tomar su asiento? Gloria a Dios, aleluya. Dice que este es un pasaje bíblico que muchos no lo sabemos de una u otra manera, quizás no completo, pero muchas de las veces ni siquiera lo utilizamos como debería de ser utilizado. Porque muchas de las veces lo acomodamos a nuestra conveniencia. Muchas de las veces al leer la palabra, solamente agarramos como que ciertas cosas que a mí me convienen. Y es precisamente que hoy por eso he titulado este título o esta prédica que el Señor me ha dado, ¿verdad? Como ¿ayudas a tu hermano o somos de tropiezo? A veces usamos la misma palabra para hacer de tropiezo con los demás, hermanos. Fíjese bien cómo empieza diciendo, predica la palabra. Y desde ahí empezamos a querer pararnos, cuando el Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Y bueno, digamos que medio lo acomodamos por ahí, pero luego dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo hay que predicar la palabra. Pero ahí cuando vemos que dice, redarguye, como que ya no queremos que sea el Señor el que redarguye al hermano, sino queremos nosotros ser el que lo redarguye. Amén. Y es ahí como que nos queremos agarrar y como si fuera poco, cuando habla de reprender, lo quiero acomodar a que yo siempre sea el que reprende. Quiero ser yo el que le diga al hermano qué tiene que hacer. Y si pudiera regañarlo, lo haría. Y si pudiera por ahí meterle unos cinturonazos también, ¿por qué no, verdad? Algo que el Señor no enseña, hermanos. Sí, amén, aleluya. Eso es nuestra propia carnalidad cuando tomamos la Biblia y la acomodamos a nuestra conveniencia. A eso no nos ha mandado el Señor. Por eso tenemos un Rey justo y fiel y verdadero. Y Él es el que juzga, hermanos. Amén. Pero ¿por qué entonces nos agarramos ciertas palabras solamente? Cuando hay que reprender, ni siquiera le oramos al Señor para ir con el hermano y hablar. Sino muchas de las veces lo hacemos en nuestra propia carne y luego decimos, es que el hermano no entiende. Pues si ya vamos en la carne y el hermano está en la carne, ¿usted qué cree? ¿Quién cree que va a entender? Ninguno de los dos. Es por eso que la palabra la deberíamos de agarrar tal y como está escrita, no en nuestra conveniencia. Amén, aleluya. Dice, reprende, es cierto que eso dice la palabra y a veces decimos y nos jactamos, es que le reprendí, le dije lo que le tenía que decir. No, pues sí, en la carne cualquiera lo puede hacer. Amén. Hay que hacerlo en el espíritu, como dice el Señor. Hay que estar bien con el Señor para poder. Yo les garantizo, hermano, que si verdaderamente nos sometiéramos al Señor y le pidiéramos oración y ayunáramos y buscáramos del Señor y de ahí iríamos con el hermano, las cosas cambian, hermano. Sí, amén. El problema no es el hermano, el problema somos nosotros. Es ahí donde nosotros deberíamos de poner atención justamente a nosotros mismos antes de tomar acciones. Dice la palabra del Señor y es lo que dice, reprende y luego dice exhorta. Y todo eso lo queremos acomodar hacia nosotros, pero se nos olvida que termina diciendo, dice, reprende, exhorta, dice, con mucha paciencia. Y eso es lo que nos hace falta. Amén. La paciencia, hermanos. Nos quedamos solamente con ciertas porciones, pero eso no nos ha mandado el Señor. Amén, aleluya. El Señor nos manda a hacer lo que Él nos dice, no a que pongamos nuestras propias reglas y ciertas condiciones. Aquí el único que manda se llama nuestro Señor Jesús y a Él deberíamos de obedecer. Sí, amén. Pero entonces, ¿por qué agarramos ciertas porciones de la Biblia solamente? Usted y yo no deberíamos de ser de tropiezos, sino todo lo contrario. Deberíamos de alentar al hermano. Sí, amén, Como aleluya. todos juntos, como un pueblo unido, hermanos. Y menos deberíamos de usar la propia Biblia, palabra de Dios, para atacar a los demás. Eso es antibíblico, eso el Señor no nos vino a enseñar. Pero nosotros no deberíamos de acomodar la palabra de esa manera.
¿Por qué no cuando agarramos la palabra es que dice que predique? ¿Por qué no nos ponemos a predicar entonces? Amén. ¿Por qué no lo hacemos entonces con paciencia? ¿Por qué cuando empezamos a hablar y el hermano me contesta, lo primero que hago es que lo empiezo a atacar? Se me acaba la paciencia rápido. Ahí dice la palabra que con toda paciencia. Amén. Esta porción de la Biblia, hermanos, muchos no la sabemos. De nuestros labios ha salido mal acomodada. Nosotros deberíamos de agarrar toda la porción completa, tal y como está escrita. Yo creo que la mayoría no sabemos esta porción de la Biblia, especialmente cuando nos están diciendo algo. Yo quiero ser el único que reprenda. Cuidadito y usted me reprende a mí, porque ahí las cosas cambian. No, hermanos, deberíamos de aceptar la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Deberíamos de aceptar todo lo que viene del Señor, porque es exactamente lo que nos va a servir como cristianos. La palabra, si verdaderamente creemos en el Señor, deberíamos de aceptar la palabra. Estar dispuestos a escuchar la palabra. Pero siempre, hermanos, orándole al Señor, pidiéndole hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir un texto más, miren. Vamos a ir hacia su derecha. Vamos a ir a Gálatas. Perdón, a Santiago. Santiago capítulo 5, el 19 y el 20. Santiago capítulo 5, 19 y 20 nada más. Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la palabra: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, una vez más el 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, 20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese bien a lo que nos manda el Señor, lo que nos dice el Señor, lo de su palabra. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a hermanos que se han apartado del camino del Señor? Yo creo que la mayoría conocemos a más de uno. No necesariamente tiene que ser de este lugar. Hemos tenido la oportunidad en los trabajos de conocer a ciertas personas, ciertos hermanos, porque siguen siendo nuestros hermanos, y dicen: yo también iba a la iglesia, yo servía al Señor también. Pero a veces nos ha hecho falta esa sabiduría de parte del Señor, cómo poder ayudar al hermano. Y hay una porción o hay una parte bien importante que muchas veces nos ha olvidado. Quizás usted no lo puede traer a la fuerza, eso se entiende, hermanos. Pero sí podemos orar por ellos. Amén. Sí podemos tener ese sentir de poder orar por nuestros hermanos que se han apartado del camino del Señor. Sin importar qué hicieron, hermanos. Porque volvemos al tema, el Señor no nos ha mandado a juzgar. Sí podemos orar por ellos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros como iglesia? A veces lo primero que le decimos: oh, es que pusiste la mirada en el hombre. O es que andas mal por eso. No, hermanos, Él ya lo sabe. El Señor no necesita que le recordemos. También el Señor lo sabe. Pero entonces, ¿por qué no usamos la Biblia para hablarles con amor? Y decirles que el Señor aún los ama. Sin importar lo que hicieron, mientras haya vida, hay esperanza. Eso enseña la Biblia. Sí, amén, aleluya. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Cuántas veces ni siquiera nos acordamos de nuestros hermanos? O es que ya no se congrega, nada más lo decimos. Pero hemos hecho algo, hermanos. La mayoría no. Sino simple y sencillamente, bueno, pues ahí el Señor tratará con él. Pero se nos olvida que sí podemos orar por ellos.
La parte que dice aquí en 19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Bueno, se ha extraviado, pero eso no quiere decir que lo tengamos que condenar. Amén. Dice, hazle volver. No lo vamos a traer a la fuerza como les decía, pero sí podemos hablarles, hermanos, darles una llamada, ¿cómo están? Amén. Darles palabras de aliento. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que le hemos hablado a un hermano? Que nos hemos acordado de él, que hemos orado por él. Una oración, hermanos, que a ti también te duela. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos, hermano? Que nos metimos en ayuno y oración por mi hermano que allá no ha regresado. Aleluya. Es por eso, hermanos, que nosotros deberíamos de estar más al pendiente de lo que el Señor nos habla, que estar pensando en cosas fuera de lo que es común, cosas que no nos va a llevar a ningún lado. Cuán importante es, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador, note que está hablando de un pecador, no del hermano que es más bueno, sino de un pecador, dice, del error de su camino salvará su alma y de muerte cubrirá multitud de pecados. Usted y yo sí podemos orar por ellos, hermanos. Amén. Sí, al menos sí lo podemos intentar. Pero es cuestión de que nosotros queramos. Es cuestión de que cada uno de nosotros, ya que el Señor nos da la oportunidad de conocer a esas personas, no es casualidad, hermanos. O es que ya conocía de la palabra, no importa cuánto conocía, hermanos. Usted y yo sigamos orando por ellos. Que mientras el Señor los tenga con vida hay esperanza, hermanos. Amén. Luchemos. Aleluya. Hoy estamos aquí. Y dice que muchas veces digo, es un día especial, hermanos. Porque es especial que estemos aquí. Somos especiales para el Señor. Amén. Y no es casualidad que nos tenga aquí. Nosotros que decimos estar en la casa del Señor, debemos de aprovechar esos tiempos, hermanos. Que el Señor cuando venga nos encuentre trabajando. Que no nos encuentre flojeando, hermanos. Amén. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere, que su pueblo trabaje. Quizás no somos tan buenos para predicar, hermanos. Nos falta mucho conocimiento. Pero ahí está la palabra, hermanos. Hay que pedírselo al Señor para el conocimiento. Pero hay que predicar lo que el Señor nos ha dado. Hay que llevar las buenas nuevas, hermanos. No importa si el hermano ya conocía, hay que darle de ese pan. Poco a poco, y aquel hermano empezará a caminar. Pero es cuestión de que nosotros también, hermanos, queramos hacer la voluntad del Señor. Vamos a ir una escritura más, ahora vamos hacia su izquierda. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 6 del 1 al 4. Dice algo muy similar, hermanos. Gálatas 6 del 1 al 4 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. 3. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. 4. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Sí, amén. Aleluya. Fíjese bien lo que dice la palabra, hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna falta, no dice que tan grande es la falta. Dice, vosotros que sois espirituales. Y ahí me detengo un poco, hermanos. ¿Cuántas veces estamos aquí
levantamos las manos, glorificamos a nuestro Señor, decimos ser espirituales, entonces hay que trabajar, hermanos. Sí, amén, aleluya. Porque si no somos solamente espirituales estando aquí en la casa del Señor y allá afuera no somos espirituales, algo está pasando en nosotros. No podemos ser espirituales aquí en la casa del Señor y allá afuera ser mundanos, hermanos. Amén. Eso no enseña la palabra. Si verdaderamente tenemos esa libertad, hermanos, entonces tenemos que tener la libertad que el Señor nos ha dado. Dice, si sois espirituales, restaurarles en un espíritu de mansedumbre. Es ahí, hermanos, lo que nos enseña la palabra del Señor. Restaurarles en un espíritu de mansedumbre. Hay mucho que trabajar en nosotros, hermanos. Sí, amén. Pero aún deberíamos de sentir ese gozo del Señor porque el Señor aún nos sigue hablando, hermanos. Mientras podamos abrir y leer la palabra del Señor, es que el Señor habla en nuestros corazones. Amén, aleluya. Es que el Señor nos da un mensaje. Hay que poner atención al mensaje del Señor, hermanos. Por eso les decía un principio, ¿cuándo fue la última vez que hablamos con un hermano y le dimos ánimos, hermanos? Amén. ¿Cuándo fue la última vez? Es para que hagamos conciencia nosotros mismos. Cuando yo estaba tratando de entender esta palabra, yo pasaba por mi mente ese tipo de cosas. ¿De cuándo fue la última vez que hablé con un hermano? Que quizás hasta me predicó, hermanos. Que me gocé con esos mensajes. Y que el día de hoy ya no está, hermanos. Que esa banca está vacía. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que oramos por esos hermanos? Quizás ya pasó mucho tiempo, hermanos. Pues es hora otra vez, hermanos, de animarnos y pedir por ellos. Debemos de pensar que hoy estamos nosotros aquí, hermanos. Gloria al Señor que estamos aquí. Pero el día de mañana no sabemos, hermanos. ¿Cómo te gustaría que te animaran? ¿De la mejor manera o de la peor manera? Yo creo que de la mejor. La mayoría quisiéramos que de la mejor manera. Dice la palabra del Señor en el 2, llevando uno las cargas de los otros. Tampoco eso como que nos agrada mucho, hermanos. Decimos, con trabajos puedo con las mías. Sí, ni siquiera nosotros podemos con la de nosotros, pero ahí está nuestro Señor. Sabemos que Él se encarga no solamente de las mías, sino de las de todo su pueblo del Señor. Sí, amén, aleluya. Él es el que lleva nuestras cargas. Y luego en el 3 sigue diciendo, porque si alguno cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No, nadie somos nada, hermanos. Amén. Ninguno. Por alguna razón el Señor nos trajo. Simple y sencillamente, hermanos, porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero en ese proceso también el Señor quiere que trabajemos para Él. Porque Él tiene el mejor pago. Amén, Dios, aleluya. Porque Él nos da esa esperanza de vida. Pero antes de darnos ese pago tan grande nos dice, hijo, hija, camina. Haz mi voluntad. Y no te preocupes, que yo soy el que te sustenta. Yo soy el que te lleva por el buen camino. Pero trabaja, camina. No te detengas, ni voltees hacia atrás, sino sigue hacia adelante. Porque aquí estoy. Y hoy el Señor está entre su pueblo, hermanos. Amén. Porque eso enseña la palabra. Que el Señor siempre estará con usted y conmigo. Siempre y cuando usted y yo también queramos estar con el Señor, hermanos. Amén. Mire lo que dice el 4. Porque cada uno examínese su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse. No dice que examinemos la obra de los demás. Tu propia obra, hermano. Es importante que nos examinemos a nosotros mismos. ¿En dónde estamos? ¿Cómo estamos? Que no solamente agarremos cierta porción de la Biblia. Todo completo, hermanos. Y ahí es el Señor donde nos habla. Vamos a seguir una escritura más hacia su izquierda.
Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 25 al 27. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, 25 al 27. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la palabra del Señor. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Toda la iglesia, hermanos, somos un cuerpo de Cristo. Pero entonces, ¿por qué no nos duele cuando aquel hermano ya no se aparece? Pareciera que nos hemos vuelto muy insensibles, hermanos. Ya no nos preocupa. Ya nos da igual si el hermano vino o no vino. Eso es triste, hermanos. Porque yo nunca he visto a mi mano reprochándole a la otra mano cuando se accidenta, sino todo lo contrario. Trata de ayudar. Y es exactamente de lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Que deberíamos de ayudarnos en vez de hundirnos. De eso nos habla la palabra, hermano. Si usted empieza leyendo desde el 12, en el 25:12 en adelante, está hablando exactamente de un cuerpo. Y explícame exactamente cómo se duele, cómo se goza. Y al final de cuentas termina diciendo, donde acabamos de leer el 27, todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Pero es que nosotros hemos malinterpretado las Escrituras. Esto no lo vemos. Esto como que no lo brincamos. Pero no debería de ser así. Si verdaderamente somos un cuerpo en nuestro Señor Jesús, un cuerpo en Cristo, como dice la Escritura, entonces deberíamos de preocuparnos también por aquel hermano que no viene. Cuando yo estaba tratando de entender esta Escritura, el domingo pasado, mientras estaba en la parte de abajo, hermanos, escuché cuando un hermano se le acercó a otro hermano y hablaban precisamente de este caso, del enfriamiento de la iglesia. Era ahí donde el Señor me confirmaba acerca de este mensaje, hermanos. Algo que yo estaba preparando, pero cuando escuché exactamente y no era conmigo la plática, pero yo ahí estaba, hermanos, de cómo la iglesia se ha enfriado, de cómo la iglesia no se ha preocupado por el hermano o la hermana que ya no viene. Mire que tantas cosas que están apareciendo y cada día aparecen más las señales de la venida de nuestro Señor. Pareciera que el pueblo aún sigue dormido. Aún estamos dormidos. Teniendo tanta lectura para leer, hermanos, tanto tiempo, y nos hemos enfocado en otras cosas, menos en lo más importante, la palabra del Señor. Esa no va a pasar, hermanos. Esa se va a cumplir tal y como está escrita. Por eso usted y yo deberíamos de estar apercibidos. Y como les decía, que el Señor nos encuentre trabajando, hermanos. Quizás hoy el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros un trabajo que hay que hacer, hermanos. También preocuparnos por el hermano o la hermana que no ha venido. Dale una llamada, hermanos, palabra de aliento. Pero antes hay que orarle al Señor para que nos dé estas palabras, hermanos. Fíjese que cuando es palabra de Dios, hermanos, no hay necesidad de que el hermano te diga es palabra de Dios. Es el Señor, cuando empieza a hablar, por más duro que sea, se va a quebrantar, hermanos. Nos quebrantamos. Cuando el Señor habla directamente a nuestros corazones,
no hay nadie que le pueda hacer frente al Señor. La palabra del Señor siempre va a doblar hasta el más duro, hermanos. Porque es palabra del Dios viviente. Amén, aleluya. Es importante que también nosotros, hermanos, pongamos esa atención hacia los hermanos que hoy en este día ya no han querido caminar. Vamos a ir a una última escritura, un ejemplo muy grande, que es a Nehemías. Nehemías del 1 al 6. Vaya hacia su izquierda. Nehemías, capítulo 1, del 2 al 6. Nehemías 2 al 6. Si llega a primera y segunda de Crónicas, ya se pasó. ¿Todo lo tenemos, iglesia? Dice así la palabra del Señor en Nehemías 2. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. 3. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, están en gran aflicción y aprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. 5. Y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el gran y temible Dios, que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. 6. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo, la casa de mis padres, hemos pecado. Fíjese que me llamaba mucho la atención esta porción de la Biblia, cómo Nehemías hace este tipo de oración. Y cuando le dijeron y le preguntaron, él no se puso a investigar más, sino lo primero que hizo en el 4 dice, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Lo primero que él hizo, antes de tomar cualquier acción, se puso a orar. Se puso a ayunar y se puso a orar. Es la única manera que podemos hacer algo, hermanos. Antes de abrir nuestra boca, primero hay que orarle al Señor. Porque si no, aunque quisiéramos ayudar, hermanos, al hermano, mientras no le pidamos sabiduría al Señor, siempre vamos a cometer errores. Nehemías lo primero que hace es que se pone a orar. Y le pide gracia delante del Señor.
Y el Señor se la da, porque lo tomó el primero, primeramente lo que hizo fue consultar con Dios. Eso es lo que usted y yo deberíamos de hacer. ¿Has tenido en tu mente ir y motivar a un hermano? Primero hay que orarle al Señor. Hay que orar para que nos dé sabiduría, palabras, hermanos, para restaurar esos muros caídos. Hay que pedirle la sabiduría del Señor para que ponga palabras en nuestras bocas y podamos abrir nuestra boca y poderle darle esa palabra de aliento al hermano. Gloria a Dios, aleluya. Lo primero que él hizo, se puso en oración y ayuno. Se dolió al saber cómo estaba la situación en Jerusalén. Pero no podía hacer mucho. Era el copero del rey. Estaba ahí. También era cautivo. Se estaba preguntando por aquellos que la habían librado de la cautiverio y no podían hacer nada, menos él. Pero eso no fue un obstáculo para él. Porque él sabía perfectamente que para el Dios que él servía no hay obstáculos, hermanos. Amén. Y para el Dios que usted y yo también servimos no hay obstáculos. Es el mismo, hermanos. Amén. Entonces cada vez que consultamos a Él, nos puede abrir puertas. Pero a veces nos gana la pereza. Para él sabía que no podía hacer muchos quizás, mas sin embargo le pide gracia delante del Señor para que hallara gracia delante del rey. Y lo logra, hermanos. Fíjese más adelante. Fíjese el 5, dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el gran y temible Dios, que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. 6, que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo, la casa de mi padre hemos pecado. Cuando él empieza confesando, hermanos. Él no empezó diciendo, es que se han de haber equivocado ellos. Empieza por él mismo. Dice, sí, yo, la casa de mi padre, la casa de Israel, hemos pecado, estamos mal delante de ti, Señor. Eso es lo bonito, hermanos. Cuando le confiesas al Señor lo que has hecho en lo oculto, lo que hemos hecho en lo oculto. Sí, amén, aleluya. Y el Señor puede restaurar, hermanos. Él empezó a confesarle al Señor, dijo, no, él no trató de excusarse, oh, fueron ellos, yo estoy bien, Señor, no. Él dijo yo, sí, yo, la casa de Israel, hemos pecado, Señor. Mas sin embargo pide misericordia. Y el Señor le otorga. Brínquese más adelante al 2. Nehemías 2, del 4 al 6. En el 4 dice así, y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces, fíjese bien, entonces oré a Dios del cielo. Cuando el rey le pregunta, siempre está incluyendo al Señor. Él no dijo, quiero esto y esto, dijo, no, entonces oré al Señor. Fíjese, y el rey dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré a Dios del cielo. 5. Y respondí al rey, si le parece al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Y el 6, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Vemos que primeramente el Señor le da gracia y el rey le otorga. Pero había que tomar una decisión, hermanos.
Y usted y yo podemos tomar esa decisión de hoy poder hablarle a un hermano. Amén. Aleluya. De hoy tomarnos ese tiempo, hermanos, por aquellos hermanos que ya no están. Quizás los conoció de otra iglesia, de otro lugar, pero muchas de las veces no hemos tomado en cuenta ese tipo de cosas. Mire más adelante lo que dice en el 10. Cuando se enteraron Sabalatán, Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que algunos hubieran venido a procurar el bien de los hijos de Israel. Curiosamente, hermanos, cuando alguien quiere hacer algo bueno para el Señor, cuando tienes ese deseo y quieres iniciar algo, siempre aparece el enemigo. Siempre está ahí. Él no necesita una invitación. Él no necesita que lo invoca, sino siempre aparece. Y no solamente aparece, sino quiere ser hasta protagonista o quiere tomar decisiones. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Porque Él siempre está tratando. ¿Cómo aparece ahí luego el enemigo? Para que no restauraran. Siempre que quieras hacer algo, va a aparecer el enemigo. Que no te asuste, que no te espante. Es su trabajo. Pero ¿sabe qué? El Señor estará con usted. Amén. Y es ahí donde está la victoria. No importa lo que el enemigo diga. Siempre el enemigo se va a oponer. El enemigo se opuso. Mas sin embargo el Señor les dio victoria. Porque la obra es del Señor. Amén. El Señor siempre quiere que usted y yo trabajemos para su obra. No importa cuántas veces aparezca el enemigo. El Señor estará ahí, hermanos. No olvidemos que aquel que está con nosotros se llama Jesús. Y Él es el que vive y reina para siempre. Entonces, ¿por qué nos hemos detenido? ¿Por qué hemos dejado de caminar? Decimos confiar en Él. Pero muchas de las veces nos hemos detenido. Es momento de levantarnos. Es momento de seguir hacia adelante. Porque ahí está el Señor. Ahí está. Solo es cuestión de que nosotros queramos caminar. Buscar de su presencia. Pedirle esa sabiduría. Hace no mucho cuando mi hermano Guillermo predicaba 2 viernes atrás, ¿verdad? Algo que me llamaba la atención lo que él decía. Dice, muchas de las veces le pedimos al Señor que nos dé guianza, que nos dé sabiduría, entendimiento. Pero pocas veces escuchamos el consejo. Es una frase que se me quedó muy en mi mente, ¿verdad? Y dije, sí es cierto, muchas de las veces le pedimos, Señor, dame, pero no escuchamos el consejo. Amén. Eso es cierto, hermanos. Deberíamos de aprender a escuchar, porque es de lo que mucho padecemos, el escuchar. Le podemos pedir 1000 cosas al Señor, pero cuando el Señor nos habla, no escuchamos porque no estamos poniendo atención. El Señor te habla cada vez que abres la Biblia. Ahí está el Señor hablándote directamente. Es cuestión de que pongamos atención. Hoy en este día que el Señor nos da la oportunidad de poder abrir su palabra y poder ver con estos ojos que el Señor nos ha dado, tengamos esa reverencia hacia el Señor, a su palabra. Cuánto nos ama que los días de servicio, ahí está el Señor hablándonos a través de su palabra. Eso demuestra el grande amor que el Señor ha sentido hacia nosotros y por qué nosotros no lo reflejamos hacia los demás. Debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Apoyarnos, hermanos, como iglesia, como congregación, como hermanos, unidos. Siempre el Señor nos ha puesto muchos ejemplos a seguir. Siempre el Señor trata de llevarnos por ese buen camino, porque nos ama, hermanos. Nos ama como no se imagina. El único amor verdadero nos lo da el Señor.
Él es el que nos da ese amor. Nadie más, hermanos. Él siempre te ha amado. Aún en aquellos tiempos cuando no queríamos saber de Él, Él ahí estaba, hablándonos a través de hermanos, ve a la iglesia, dándonos ese tipo de palabras, hermanos. ¿Cómo no agradecerle, hermanos? Sí. Después de tanto tiempo como que se nos olvida, ¿verdad? A veces veremos hacer como aquel pueblo que el Éxodo, 40 años y ya tanto mirar el maná se habían enfadado. No seamos ingratos, hermanos. El Señor nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sí, amén, aleluya. Hermanos, hasta aquí vamos a pararle. Que Dios les bendiga. Si tiene alguien en mente, hágalos pasar para acá enfrente. Algún hermano que se acuerde. Si no hay uno está sentado, vamos a orar por nuestros hermanos que ya no han venido, hermanos. Vamos a orar.